Soy Paula Zamboní y voy a hablar de una de las regiones en donde se da la explotación minera de forma ilegal en Colombia, el río San Juan en Chocó. En ejercicio de las funciones preventivas consagradas en los artículos 277 y 278 de la Constitución Política de Colombia, así como lo preceptuado en el Decreto 262 del 2000, la Procuraduría General de la Nación realizó un informe preventivo sobre los alcances de la minería ilegal en Colombia, en donde se delimitan los rasgos de la minería denominada desarrollo sostenible y la minería ilegal. La minería ilegal es caracterizada en dicho informe como aquella en la que no se da un control efectivo sobre el uso de los recursos renovables y además de que se carece de una licencia ambiental en la que se analice profundamente los impactos negativos al medio ambiente. Teniendo esto como referente podemos entrar a observar muchas situaciones en donde se da la minería de forma ilegal. Sin embargo, esto pareciera no ser algo que le preocupe realmente al gobierno, dado que no se evidencian las medidas que contrarresten este tipo de prácticas y se deja en total abandono a los pobladores de estas regiones. Casi se podría afirmar que estos grupos dedicados a la minería ilegal trabajan con la complicidad inaudita del Estado. Uno de los casos más preocupantes es lo que se presenta en la población aledaña al río San Juan en Chocó. Aquí los grupos al margen de la ley han sembrado el terror entre sus habitantes, no solo con el ánimo de apoderarse de la explotación minera de esta región que les proporciona el financiamiento necesario para sus proyectos políticos y para contribuir al enriquecimiento de unos pocos a cambio de la miseria de muchos y la devastación social y ambiental de toda la región. En el artículo de la revista Semana del 15 de diciembre del 2017 denominado "Lo que le ha hecho la explotación minera al Chocó", se habla de las graves consecuencias que han podido evidenciar día tras día cada uno de los pobladores. Entre ellas podemos destacar que desde comienzos del siglo pasado sus ríos ricos en oro, platino, plata y zinc han atraído el interés de empresas transnacionales y de grupos ilegales que han extraído sus reservas, lo cual ha traído como consecuencia 80 años de deforestación, sedimentación de las fuentes hídricas y vertimiento de mercurio, imposibilitando de esta manera otros mecanismos de supervivencia como la pesca o la agricultura. La concesión de títulos mineros a empresas extranjeras alrededor de los ríos permitió la introducción de dragas eléctricas al proceso de extracción de oro y especialmente de platino, lo cual transformó esa labor artesanal en una de tipo industrial. Las consecuencias de dicha transformación no se hicieron esperar y los impactos socioambientales fueron evidentes. La ausencia de una regulación estatal eficiente produjo un desequilibrio entre los derechos de la comunidad y los límites y las prácticas de explotación de las grandes transnacionales, como la compañía Chocó Pacífico. Es de resaltar que si bien es cierto estas empresas gozan del aval del gobierno, esto no quiere decir que de verdad se ejerzan labores de control frente al perjuicio ambiental que se produce, más aún cuando los grandes empresarios que financian las campañas presidenciales se ven beneficiados con este tipo de negociaciones. Las nuevas tecnologías traídas por multinacionales permitieron mayor eficiencia y productividad en el proceso de extracción. Sin embargo, la falta de control y reglamentación generaron consecuencias negativas como evasiones de impuestos, apropiaciones ilegales de tierras y ríos, destrucción de viviendas, afectación de cultivos, desapariciones y desplazamiento forzado. Todo esto con el silencio cómplice del gobierno, quien ha demostrado su falta de empatía con el dolor y la sangre derramada de los pobladores del Chocó y de los líderes sociales que reclaman infructuosamente para que pare este horror. La extracción de minerales del Atrato ha sido compartida por empresas extranjeras como la minera El Roble y grupos ilegales como el ELN y las FARC. Entre 1990 y 2015, al menos 5.736 hectáreas cercanas al río
fueron concedidas al roble y se estima que el 99,2% de las unidades productivas mineras del Chocó operan de forma ilegal, según el Censo Minero Departamental del 2011, realizado por el Ministerio de Minas y Energía. Es aquí donde vemos cómo la explotación minera es uno de los detonantes de la guerra en nuestro país. El control del territorio obedece a varios intereses que van mucho más allá de las diferencias políticas e ideológicas y abarcan además el tráfico de estupefacientes, la apropiación de territorios para usarlos en la extracción minera. Hasta este punto vale la pena preguntarse qué es el desarrollo de un país. ¿Qué es lo que realmente les interesa a nuestros gobernantes? ¿Por qué al gobierno no le interesa crear una política clara frente al uso de la tierra? ¿Por qué el gobierno guarda silencio ante los graves problemas sociales y ambientales que se dan en diferentes regiones de nuestro país y en particular en el departamento del Chocó? Realmente cada uno de nosotros conocemos o por lo menos sospechamos la respuesta a cada uno de estos cuestionamientos. Pero mientras sigamos guardando silencio, mientras seamos indiferentes a los problemas de nuestro país, mientras sigamos eligiendo a los mismos con las mismas, nuestro horizonte se torna oscuro para nosotros y para las nuevas generaciones, las cuales podrán ver los frutos del mal llamado desarrollo de nuestro país. Ese fruto será la pérdida de nuestra identidad, de nuestra dignidad y de nuestra vida.